el consentimiento para la sesión. Simplemente un asentimiento así, confirmar en muchas gracias. A las 7 en punto daremos inicio en 50 segundos. Están conectando en este momento para nuestro segundo día dentro de nuestra formación en esta fundamentación teológico-pastoral de las opciones misioneras. Gracias por su disposición, por su actitud. De verdad que el día de ayer fue algo muy bonito en la participación de todos, sobre todo en la interacción. Es tan importante que en el desarrollo que tenemos de cada uno de estos encuentros, esa forma de interactuar, esas respuestas de cada uno de ustedes, esa profundidad, realmente es una bendición muy grande el poder contar con ustedes. Bienvenidos todos los laicos de nuestras comunidades parroquiales, bienvenidos nuestros diáconos permanentes, nuestros monjas, los sacerdotes, Monseñor Francisco también, bienvenido en esta noche para poder compartir con nosotros en este segundo día. Yo solamente tengo estas palabras de agradecimiento a ustedes y mi invitación es para que mantengamos esta misma actitud, cuidado, silencio en los momentos que son necesarios, pero que cuando se interactuar estemos atentos a verlos prestos con esa forma tan bonita de participación como fue en el día. También los quiero invitar para que nos encomendemos y nos encomendemos al Señor. Nos encomendemos a Él para que con la fuerza del Espíritu Santo, el mismo Espíritu que fecundó a la Santísima Virgen María y permitió que la misericordia misma se encarnase, sea este mismo Espíritu el que nos permita a cada uno de nosotros y también ser fecundados de la gran alegría de la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. La misericordia es Cristo mismo. Por eso que seamos fecundados de esa fuerza del Espíritu Santo para que Cristo mismo, en la misericordia, se encarne en nuestras vidas y podamos nosotros así vivir cada día, todo, colocando todo para poder encarnar la misericordia social en las vidas. El Espíritu Santo ilumine en todos los dones. Venga este Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, ya que nos estamos preparando a lo largo de estos días para esa gran solemnidad de Pentecostés. Este Espíritu, el Espíritu Santo, venga hacia cada uno de nosotros. Buenas noches para todos, que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos. Amén. Muchas gracias, Padre Luis Eduardo, nuestro vicario de pastoral de la diócesis de Engativá. Gracias por esa motivación inicial y por esa bendición para este espacio de formación en la segunda jornada, en la segunda noche que nos hemos encontrado y que nos está invitando a seguir abriendo nuestro corazón, nuestra mente, nuestras fuerzas y nuestra alma para, desde el amor integral, seguir construyendo nuestra iglesia como diócesis en las opciones misioneras. Hoy un tema muy importante que diríamos está atravesando las opciones misioneras, pero también se convierte en el centro y en uno de los motivadores más importantes en la acción pastoral de nuestra diócesis, como es la misericordia social. Hoy trabajaremos esta fundamentación teológica con el padre Andrés Hernández, quien es nuestro neopresbítero, pero vamos a tener dos invitados más especiales en esta noche que ya se los nombraré en su debido momento. Hagamos un pequeño resumen de la sesión de ayer. Tomémonos 3 minutos
para resumir y para poner al día aquellos que hoy, por primera vez, se incorporan a nuestra experiencia formativa. Que sabemos que hay personas nuevas a las cuales les damos también la bienvenida y les deseamos una buena clase en el día de hoy. Actualicemos nuestro conocimiento. En 3 minutos vamos a hablar entonces de los presupuestos que poníamos ayer. Hablábamos en un primer momento sobre la importancia que tenía la teología y que cuando hablábamos de teología nos ceñíamos a esa orientación, a la interpretación de la historia desde el ángulo particular de la relación del hombre con Dios en Jesucristo. Y aquí cuando hablábamos de hombre ayer, hablábamos del ser humano, esa relación que el ser humano con Dios tiene, en esa estrecha relación en la persona de Jesucristo. Y partiendo de ese presupuesto teológico, de esa aproximación a lo que es teología, decíamos también que la pastoral la sintetizaba yo, pastoral, a través de la relación de la palabra y la raíz de la palabra pasto. Y acotábamos que cuando hablábamos de pasto, nos remontábamos al término italiano y la traducción de pasto como comida y la traducción que también le damos desde el latín a la palabra pasto como alimentar. De ahí viene entonces que el pastor es el que da la comida, el que alimenta las ovejas con el mejor pasto y por eso llevará a sus ovejas a pastar los mejores pastizales y es lo que nosotros denominaremos entonces pastoral, aprender a dar el mejor alimento, lo mejor de nosotros, lo mejor de lo que podemos hacer y cuando estamos evangelizando, lo mejor que podemos dar para la construcción del reino de ese evangelio que hemos recibido por amor. Eso que damos y esas mociones del Espíritu en nuestro ser nos llevan a ser agentes de pastoral. Y señalábamos que las opciones misioneras desde nuestro plan pastoral, en la página 67, decíamos que son todas las opciones misioneras pastorales que estarán encaminadas a trabajar por la encarnación de la misericordia en la realidad histórica que nos ha correspondido vivir. Y les ponía yo el ejemplo que la Iglesia durante el transcurso de toda su historia ha tenido que optar. Y la manera como ha optado la Iglesia es una manera de hacer vivo y eficaz el mensaje salvífico del Evangelio. Y allí acotábamos también que las opciones misioneras, página 91 del plan pastoral, las asumimos como las grandes líneas de acción que empoderan y brindan una visión de conjunto. Estas opciones garantizan que la misericordia social se haga realidad. Y les ponía yo un ejemplo, una metáfora, la metáfora de entender estas 6 opciones misioneras. Gracias, Lucero, por su llegada aquí a nuestra sala y por los garabaticos que vas pintando. Gracias. Y decíamos que estas 6 opciones misioneras son las que dinamizan las acciones pastorales que realizamos. La misericordia social, la iniciación cristiana, la ecología humana integral, la acción educativa, la acción política y la iglesia en misión dinamizan nuestras acciones pastorales. Y ahí la figura. Hoy sí alcancé a pintar. Alcancé a pintar el tren. Entonces, el tren, que es nuestra iglesia de la diócesis de Engativá, camina, se dinamiza en 2 rieles. El riel de las opciones misioneras y el riel de las acciones pastorales. Y señalábamos ayer y hacíamos la claridad y la salvedad que una no quitaba a la otra, que una no ha sustituido la otra, sino que las 2 son las que ayudan a que nuestra iglesia se encamine a encarnar la misericordia social en la ciudad. Esos son los rieles sobre los cuales
nuestras parroquias, nuestras comunidades parroquiales caminan en la construcción de acciones pastorales, opciones misioneras, en lo que queremos, que es que encarnemos esta misericordia social. Este ha sido un pequeño resumen de lo que hicimos ayer. Para los que están llegando hasta ahora a nuestra sesión de clase, esta es una síntesis del ejercicio que les planteamos ayer. Hoy vamos a hacer un ejercicio que nos va a llevar a poder entender la fundamentación teológica de lo que es la misericordia social. Para ello, vamos a recurrir a nuestro método, el mismo método que tuvimos ayer. Partir de la vida, profundizar la vida, discernir la vida y celebrar la vida. Bienvenidas y bienvenidos, nuestros 400 participantes ya en esta sesión del día de hoy. Para poder dar inicio en el partir de la vida, tenemos dos invitados especiales. Hemos invitado a el padre Ricardo Prieto y a el licenciado Luis Enrique García. El padre Ricardo Prieto en calidad de director del campo de servicio a las personas y a la sociedad, y Luis Enrique como el asesor de este campo, para que ellos nos planteen cuáles son esas alternativas que tenemos o esas acciones pastorales concretas que como iglesia de Engativá, que como diócesis estamos realizando. Así es que, sin más preámbulos, padre Ricardo, muy buenas noches. Luis Enrique, buenas noches. Tienen la palabra para que nos ayuden a partir de la vida, a comprender, a que en este ejercicio de partir de la vida, pues sepamos qué estamos haciendo como iglesia para encarnar la misericordia social. Wilmar, muchas gracias. Muy buenas noches a todos ustedes. Un saludo, de verdad que sí, y pues siguiendo este curso pequeño, muy pequeño de teología pastoral de nuestra diócesis de Engativá y que precisamente nos identifica con el plan de pastoral samaritano, pues desde el campo de servicio a las personas y a la sociedad queremos decirle que ha sido un proceso. Algo que es muy importante tener en cuenta en todo es que es un proceso que sí, como dice Wilmar y nos lo ha venido enseñando metodológicamente, partimos de la vida. Es lo mismo y ayer cuando escuchaba las exposiciones pensaba que fue el mismo proyecto y el sueño de Jesús, cuando ya la primera comunidad cristiana evangeliza, lleva el evangelio a las distintas comunidades que ustedes ya conocen, y llama la atención cómo 21 siglos después hay muchas personas que decimos, pero ¿de qué ha servido el evangelio con tanta maldad, con tantas situaciones tan difíciles que pasa la sociedad, la violencia, la guerra, el hambre, las injusticias sociales? Todo este tema de la vida en lo que es el aborto, la eutanasia, el tráfico de órganos, etcétera. El irrespeto a los niños, a los adultos mayores, a los jóvenes. Todo ello uno dice, bueno, ¿cómo es posible que prime el mal si ya nuestro Señor hace más de 21 siglos nos dejó el evangelio? Y fíjense ustedes que es un proceso en el que desafortunadamente hay muchas personas que han perdido la fe. Pues créanme que con el plan de pastoral samaritano que llevamos aproximadamente 30 años, puede ocurrir algo similar. Queremos resultados, queremos ver que se practique la misericordia. Algunos nos preguntamos, ¿dónde está la misericordia? Pues claro, es que la misericordia no es simplemente que los demás hagan, sino que partimos de nuestra propia vida, desde nuestra propia adhesión a Jesucristo. En esta Pascua es tan importante tener en cuenta y en lo sucesivo el encuentro personal con Cristo. Y ese encuentro personal con Cristo, a través de su palabra, a través de la Eucaristía, pues nos impulsa a encarnar la misericordia. Nuestro trabajo en el campo de servicio, entonces, tiene que ver precisamente en dos horizontes. Yo quisiera hacer esta introducción antes de darle la palabra a Luis Enrique García, que es el asesor del campo.
En primer lugar, tenemos un trabajo interno. Ustedes van a ver ahorita en los distintos niveles que manejamos y los doliantes que están al frente del campo, de los niveles, cuál es el trabajo interno. Y también el campo de servicio a las personas y a la sociedad tiene un trabajo externo. Es decir, la relación de la pastoral social nuestra de la diócesis de Engativá con otros entes jurídicos, como por ejemplo, la provincia eclesiástica de Bogotá, que comprenden 7 diócesis, la relación que nosotros tenemos, por ejemplo, con el Banco de Alimentos arquidiocesano, la relación que tenemos también con entes como las alcaldías locales, los convenios, tanto nacionales como internacionales, con universidades, con entes privados también. Es el trabajo externo y es el manejo que manejamos. No podemos dejar de lado Cáritas de la Conferencia Episcopal Colombiana. En fin, es un trabajo muy interesante y que bajo la dirección de nuestro obispo, el vicario de pastoral y el trabajo en conjunto, porque es que el campo no trabaja solo, todos trabajamos transversalmente y de ahí el secreto que el Espíritu Santo pues nos aporta y nos da, y es que nos mantenemos. Así pues que una de las grandes llamados que nos hace el Señor hoy es que no nos desanimemos, no pidamos resultados, porque yo siempre se lo he dicho a los padres en las reuniones que he tenido, y es que tengamos paciencia histórica. Paciencia histórica no significa que nos conformemos, sino al contrario, vayamos siguiendo el proceso, pero firmes, que no nos desanimemos y que los resultados pues no los vamos a ver nosotros, los va a ver nuestro Señor, y Él es el que siembra, Él es el que recoge. Nosotros aprovechemos este tiempo. Así pues que, Luis Enrique, muéstranos entonces internamente el trabajo que hacemos como campo de servicio a las personas y a la sociedad dentro de la encarnación de la misericordia. Buenas noches para todos, Padre Ricardo, muchas gracias. Reciban un cordial saludo. Me presento, mi nombre es Luis Enrique García, soy el asesor del campo de servicio a las personas y a la sociedad, y como venía hablando Wilmar y el Padre Ricardo, pues digamos que vamos a presentar el trabajo que se desarrolla desde el campo de servicio a las personas y a la sociedad, que corresponde a esas necesidades y a esas oportunidades que surgen desde los diferentes escenarios y territorios diocesanos, creando servicios que beneficien a la comunidad. Desde el campo, actualmente se enfoca su labor desde 4 niveles. En el primer nivel encontramos el nivel educativo. Este trata de dialogar con las instituciones educativas, buscando la implementación de una educación religiosa, escolar, la formación ética, impactando verdaderamente las relaciones y los hábitos de la comunidad educativa, con la cultura de la no violencia y a la vivencia de la misericordia. Desde allí estamos trabajando 2 programas de nivel educativo. El primero es el proyecto A Pulso, donde se apoya al director y está a cargo el asesor también. Se encuentra en procesos enfocados a actividades educativas, como lo son el convenio que se tiene con la Fundación Otero Líbano, donde se hace un proyecto y se mantiene una comunicación frecuente en cuanto al desarrollo de todas las actividades de este proyecto. Este se caracteriza por aquellas jóvenes que desean acceder a un proceso de formación en educación superior, pero que debido a esas condiciones socioeconómicas no cuentan con el total de los recursos para hacerlo. Por ende, se establece un convenio de cooperación por el medio del cual se vinculan también parroquias pertenecientes a la diócesis de Engativá. Les voy a comentar un poco el proyecto actualmente, cómo se ha ido desarrollando. Actualmente tenemos 20 mujeres jóvenes que han sido postuladas por las parroquias o por los hogares de la Fundación Otero Líbano. Se encuentran estudiando en diferentes universidades, tanto públicas y privadas. Desde allí se les brinda una ayuda económica para el pago del semestre, pero también cada mes se hace un seguimiento individual de trabajo social y psicología para promover un acompañamiento integral en el desarrollo de estas jóvenes. También se desarrolla el primer sábado de cada mes, se desarrolla un encuentro grupal con el fin de afianzar esos vínculos afectivos dentro de las relaciones familiares. Bueno, yo creo que es importante mostrar el trabajo que se realiza, y por ende les voy a compartir el video de una de las experiencias de una de las chicas que está en la fundación.
Tenemos un pequeño problema con el audio. Si quieres, Luis, puedes compartirnos el video directamente del video para que no pues, haya problema con el audio. Ahí, ¿no me alcanza a escuchar? A ti sí, pero el video no. Ah, listo, permítame un momentico, ya sé por qué. Claro que sí, claro que sí. Aquí, mientras Luis nos pone el video, tenemos que recordar que las acciones que estamos presentando hoy desde este campo no son las únicas que estamos promoviendo en la lógica de la encarnación de la misericordia social. Son algunas de las que escogimos. Cordial saludo. Pero Listo, creo ¿me que escuchas? Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Ana María Barajas Muñoz, tengo 21 años y pertenezco al proyecto Apulso. En este momento me encuentro estudiando pues licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés en la Universidad Minuto de Dios. Ya voy en 8º semestre. Pues les comento un poquito de mi experiencia con Apulso. Pues de verdad ha sido una oportunidad maravillosa, no solo hablando pues en temas de economía, que pues obviamente siempre es, el apoyo es necesario, sino también a nivel de las herramientas que me brindan para crecer a nivel personal y social con las otras personas, también a nivel pues académico en mi profesión y demás. Me gustan mucho los espacios que brindan, las salidas que hacen me parecen maravillosas y también esa oportunidad de compartir con todas mis otras compañeras. Cordial saludo. Bueno, como pudimos ver, estaba Ana María, ella hace parte del proyecto de Apulso, y comenta un poco esa experiencia que ha habido dentro del proyecto de Apulso. Desde este nivel, desde el nivel educativo, también se proyecta un trabajo también continuo que se ha venido realizando, pero por otro lado también encontramos el programa y el proyecto de JUPAT. Desde allí se establece un grupo de 6 jóvenes, quienes han sido presentados por las diferentes parroquias, para brindarles un auxilio económico, psicosocial, espiritual, con ciertas características particulares. Y dentro de este también se desarrolla un encuentro mensual y a veces se articula el programa, el proyecto a pulso con JUCAT. También se hace un seguimiento psicosocial, pues con el fin de hacer ese seguimiento y promover, digamos, que el desarrollo continuo de ellos. También se hace el encuentro el primer sábado y se hace en relación al, al proyecto de Apulso. Por ende, también les voy a compartir un pequeño video de uno de los jóvenes que nos cuenta cuál ha sido su experiencia desde JUPAT. Cordial saludo, me presento. Mi nombre es Juan Pablo Rego Callejas, soy estudiante de Contaduría Pública de la Universidad de San Buenaventura. Actualmente hago parte de este gran proyecto incentivado por parte de la Diócesis de Engativá que se llama JUPAT, en el cual con otros jóvenes universitarios hemos estado recibiendo un apoyo integral en el tema tanto económico para destinar dichos recursos para el pago de nuestros pasajes para el desplazamiento a la universidad, como un apoyo sociocultural en el cual podemos relacionarnos entre nosotros mismos como proyecto y asimismo poder tener actividades interdisciplinares con otros jóvenes de diferentes proyectos de la diócesis, como lo es Apulso y Regresa, y asimismo poder tener o adquirir habilidades blandas para mantener una buena salud tanto mental como física. Muchísimas gracias por su atención. Feliz y bendecido día. Bueno, como veíamos ahí, una de las experiencias de Juan Pablo, que pertenece al programa de JUPAT del nivel educativo. Por otro lado, encontramos el segundo nivel, que es de promoción y liberación humana. Este está enfocado en promover esos proyectos sostenibles de desarrollo social en los diferentes escenarios y territorios diocesanos para una atención humano integral. Cuando hablamos de una atención humano integral, hablamos de programa, de lo que es Comisión de Vida. Dentro de ello también encontramos lo que es el programa de 40 días por la vida. Ellos desde allí realizan vigilias, oración, ayuno, desarrollan esos alcances
comunitarios y un acompañamiento para sanar, digamos, esos aspectos de las personas que han sufrido en algún momento procesos de aborto, hacen un acompañamiento y una atención integral para apoyar, digamos, que esos procesos continuamente. Dentro de ese nivel de promoción y liberación humana, también encontramos el grupo de participación local de libertad religiosa y de culto que actualmente está apoyando el diácono permanente Fernando Yepes, quien desde hace un tiempo atrás asiste a las reuniones previstas con la alcaldía local como parte de la política pública de libertad religiosa y de poder, digamos, que establecer esa promoción y esa liberación humana desde las diferentes ideologías y personas que se centran allí en estas reuniones. En el tercer nivel encontramos el nivel de ecología humana integral. Creo que ya hay muchos de ustedes que han escuchado de este proyecto que se ha desarrollado, que el año pasado se vino desarrollando, en donde se establece un acompañamiento y un trabajo en red para cuidar la casa común. Yo creo que es una tarea de todos poder promover ese compromiso de corresponsabilidad tanto con mi prójimo, pero también con mi casa común. Dentro de ese proceso que se ha desarrollado, hay una profesional que es Jenny Jiménez, ella es ingeniera ambiental, tiene conocimiento del plan pastoral, del enfoque de la ecología humana integral, y además se ha encargado de unas formaciones y procesos parroquiales que se han desarrollado desde de la acción diocesana que se trabajó el año pasado, la ecología humana integral, y desde esos proyectos arciprestales, desde los 10 arciprestazgos en los cuales se ha trabajado, enfoque en 4 grandes temas: en formaciones de educación socioambiental, en afluentes hídricos, en zonas verdes, manejo de residuos y uso no sostenible, formación en agricultura urbana y prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Desde allí se realizó un acompañamiento técnico, conceptual y también metodológico en cada uno de los proyectos que pudiera, digamos, que garantizar un poco la ejecución desde el marco del cuidado de la casa común. También hemos apoyado, desde allí nos han apoyado las profesionales, Jenny Jiménez, que mencionaba, Patricia Monsalve también en el asesoramiento de los proyectos, y desde allí también se han establecido alianzas y convenios, tanto sea el Jardín Botánico, la Secretaría Distrital de Medio Ambiente, donde se ha hecho recorrido por los humedales, y con el grupo Retoma, donde se hace el manejo de residuos, además de la CAR en la zona de Cota. Yo creo que hablar de la ecología humana integral, yo creo que nos permite a todos reflexionar sobre verdaderamente cuál es el compromiso que nosotros tenemos, porque es importante también hablar de esa justicia ambiental. Y hablar de esa justicia ambiental es establecer una nueva relación, es dejar de destruir la vida, establecer esas relaciones de una amistad social, ambiental, porque recordemos que el Papa Francisco, desde la Fratelli Tutti, menciona que el amor no solo se expresa en las relaciones cercanas, sino también en lo ambiental, en lo político, en lo social, en lo económico, y es la relación que me permite aportar a mi entorno. Por ende, es importante ser cuidadores de la vida. Todas las comunidades cristianas yo creo que estamos llamados y cumplimos un rol muy importante en esa educación, de educarnos unos a otros, de tener esa responsabilidad por los demás, pero también por el medio ambiente. Y eso nos permite verdaderamente llevar una conversión ecológica. Y esa conversión, yo creo que lo importante es ser protectores de la obra de Dios, es cambiar desde adentro, es una conversión que nos permite lograr una reconciliación con la creación. Y yo creo que también es una motivación y una transformación personal que cada uno de nosotros tenemos. Y eso va de la mano con esas acciones comunitarias, las más mínimas: apagar las luces, gastar menos agua, separar los residuos. Yo creo que es una educación y es un aprendizaje mutuo que todos desarrollamos con esas verdaderas acciones que verdaderamente nos permiten llegar a la misericordia social, que es un poco de lo que hemos estado hablando. Y eso nos lleva verdaderamente a una cultura ambiental. Cuando hablamos de una cultura, yo creo que indica convicciones, indica otro estilo de vida, indica esa identidad de cultivar la amabilidad, del aporte a la sociedad, de lo que pretendemos cuidar y preservar, que es tan importante como nuestro medio ambiente. Ese desde el tercer nivel. Desde el cuarto nivel de movilidad humana, desde allí lo importante de generar esos procesos de pastoral sostenible
es dignificar a la población que se encuentra en algún tipo de condición de desplazamiento, migrantes, habitabilidad de calle, dentro de los diferentes escenarios y territorios diocesanos. Desde allí se manejan 2 programas actualmente. En primera instancia, encontramos al Consejo Danés para Refugiados, el cual se apoya a la implementación de actividades por medio de un registro, verificación, entrega de asistencias humanitarias a población tanto colombiana como migrantes, proporcionando ayudas de emergencia. Esto en pro de luchar por los derechos, reforzar las mejores oportunidades, garantizando una vida digna para los desplazados y en esa ayuda se les brinda una ayuda monetaria multipropósito que les permita cubrir esas necesidades inmediatas. Por otro lado, también encontramos el programa Diálogo Jesucristo, un convenio que se estableció con la Universidad Minuto de Dios, un programa a nivel nacional que se enfoca en su atención espiritual integral con una proyección social, cuyo propósito es acompañar al ser humano desde la escucha, desde los diferentes mecanismos de comunicación, prestando un servicio fundamentado al pro del bienestar, de la dignificación del ser humano, en la construcción de un país verdaderamente que permita a través de esa atención psicológica, espiritual y legal, escuchar y orientar, y más después de pronto después de esa pandemia que verdaderamente trajo varias secuelas, se han evidenciado varias secuelas. Desde allí se permite formar y esos espacios de formación mediante un acompañamiento psicosocial para la comunidad diocesana y para todos aquellos que en algún momento necesita que los escuchen porque están atravesando alguna situación, algún, un tema complejo. Desde allí, la diócesis de Engativá y desde el campo de servicio a las personas y a la sociedad presta ese servicio activa y efectivamente apoyando la ejecución de proyectos que están diseñados para contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad. En ese orden de ideas, a través del plan pastoral, que es el pilar, el corazón de la espiritualidad misionera, que hace posible la misericordia social en el territorio diocesano y que nos permite seguir trabajando de la mano de estas opciones misioneras, de este curso que verdaderamente ha sido significativo y pues espero sea de bastante aprendizaje para cada uno de ustedes. Muchas gracias por la atención prestada. Gracias a ti, gracias Luis Enrique, gracias Padre Ricardo Prieto por estas iniciativas que nos han presentado desde el campo de servicio a las personas y a la sociedad. Como lo señalaba anteriormente, no estas son las únicas acciones que se emprenden para encarnar la misericordia social, sino que quisimos escoger estas porque nos ayudan a entender claramente que las opciones misioneras las podemos dinamizar desde este tipo de iniciativas que tiene nuestra diócesis. Pero quisiéramos también recoger todas las iniciativas sociales que nos llevan a encarnar la misericordia social de la diócesis, pero estos espacios son limitados y lo que pretenden ser son un espacio de dinamizar y empujar lo que queremos hacer. Muy bien, vámonos con el segundo paso de la noche, con el profundizar la vida. Y para el profundizar la vida, hemos invitado en esta noche a nuestro neopresbítero de la diócesis, el padre Andrés Hernández. Padre, muy buenas noches, ¿cómo le va? Hola Wilmar, y ahora a todos, todo va súper bien, gracias a Dios. Bueno, ¿cómo va ese ministerio? La vida es muy bella siendo padrecito, en verdad, genial, espectacular. Bueno, qué bueno es escucharlo. Tenerte aquí, pues es un gusto y un privilegio. Mientras pones tu presentación, quiero decirles que el padre Andrés ha hecho un ejercicio muy acucioso, muy juicioso de lo que va a presentar a continuación. Y hay una cosa que yo le decía el viernes en nuestro último encuentro que tuvimos. El padre Andrés es hijo del plan pastoral. Es uno de esos primeros retoños ministeriales del plan pastoral. Así que escucharlo en esta noche será también una bendición de parte de Dios, de un hijo que desde su formación en el seminario se ha venido alimentando del plan pastoral.
Padre, bienvenido, estamos en sus manos. Listo, pues entonces nos fuimos. Sí, tal cual, hijo y fiel creyente de este plan, sin duda alguna. Vamos a ahondar en torno a esta palabra de misericordia, por qué es una opción de la iglesia y por qué nosotros últimamente le hemos colocado este misericordia social, que a veces ha tenido como, o es un punto de diálogo y de discusión que es sumamente positivo y valioso. Esto lo tendremos en 4 momentos. Una primera parte, hablaremos en torno a la etimología de este concepto. Un segundo lugar, destacaremos por qué la misericordia es, en primer lugar, una opción humana, no netamente de la iglesia. Pero claro está, la iglesia la ha abordado, la ha desarrollado, pero se gesta en un principio netamente humano. En tercer lugar, pues miraremos cómo esta opción es también diocesana y la apropiamos a nuestra vida y a nuestro quehacer diocesano. Y terminaremos dándole énfasis y centralizando en el cómo entendemos la misericordia social. Entonces, nos fuimos, en primer lugar, dialogando acerca de qué es la misericordia. Para ello, pues la etimología, y me imagino que aquí varios de nosotros, algunos, me imagino que todos los sacerdotes, los diáconos, los religiosos, hemos estudiado acerca de este concepto, más aún por ser propio de nuestra diócesis. De igual manera, muchos de los laicos, de nuestros amigos, también han tenido contacto con esta palabra. Seguramente han asistido a los congresos que se hicieron en la diócesis en diferentes etapas. Y bueno, es algo o es una palabra que se ha ido insistiendo, ratificando y se sigue mencionando, pero no por mencionarse en el transcurso de todos estos años, deja de ser una palabra ni vieja, ni rutinaria, ni completa, por así decirlo. Se sigue pensando y se sigue ahondando en ella. Por ello, es importante comprender, primero que nada, de dónde viene, cuál es su sentido, y allí confluyen 2 corrientes hebreas. Primera, compasión; la segunda, fidelidad. Un primer término hebreo que vamos a mirar es este término, rahamim. Rahamim parte de ser un instinto que uno puede tener hacia otra persona, pero también se gesta en torno al seno materno. Es decir, es un sentir de entrañas, un útero. Es muy particular cuando leemos en Jeremías el volcamiento que tiene Dios por el sufrimiento de su pueblo. Allí la palabra es esta, rahamim. Siente dolor de útero por su pueblo. Ese dolor o ese sentido totalmente femenino, pero también genera cariño o ternura. Por eso también traduce en actos. Y aquí un ejemplo muy básico que a veces nos podemos encontrar. Estamos haciendo la fila en el Olímpica o en el Carrefour, bueno, en donde sea, en el Jumbo, porque ya no es Carrefour. Y nos encontramos ahí a una mujer que alza a su niño y lo alza más. Y uno le ve la carita al bebé. Y eso, aparte de que uno pueda estar enojado por la fila, a uno de inmediato le nace el sonreír. De inmediato le nace esa compasión interna de un niño me saca una sonrisa así yo esté bien enojado. Eso mismo trata de hacer analogía a este rahamim. Siento ese cariño, ese sentir totalmente materno hacia estas personas. Eso mismo siente Dios por nosotros. Es ese volcamiento al ver el dolor y el sufrimiento de la ciudad, de nuestro pueblo. Una segunda palabra, gesed. Gesed también traduce al término griego eleos. Esto quiere decir o nos radica a la siguiente dinámica o ejercicio. Es una relación que ya implica a 2 y esto nos lleva a la fidelidad, pero parte claramente de una fidelidad propia conmigo mismo. Y esta fidelidad me lleva a ser bondadoso activo,
me lleva a generar una ruta de compasión, me lleva a generar un camino donde soy consciente y voluntario en mi compromiso y deber para con el otro. Por eso ya me hago fiel, por eso ya genero y gesto un compromiso humano que me lleva a la otra persona. De nuevo, hablamos que parte estos términos netamente de un sentir humano, de un sentir de el hombre. Pero luego pasamos a otro concepto que ya es más popular y uno lo puede escuchar por todo lado, ahí en los púlpitos, pues en las homilías o en diversos diálogos que se tiene. El griego como tal de la palabra compasión, splagnisomai. Ello ya hace referencia a un movimiento interno de nuevo, de entrañas. Aquí yo pongo esta imagen de la radiografía con esas mariposas, porque sí, tiende y pretende eso, ese sentir mariposas o ese sentir dolor por tu sufrimiento y me lleva a acercarme a ti. Y si nos vamos un poco más, ahora el término latín está misericorde, sentir la miseria del otro desde mi corazón. Así pues, no solamente es una acción externa que refleje una cierta solidaridad con aquellos que sufren. Por lo tanto, no se queda en la conceptualización del significado. Sí, yo lo siento, sufro y ya. No, tampoco quiere radicar o hacer énfasis en que la misericordia, la compasión, el significado no quiere decir ahora, no, todo lo traduzco en obras de misericordia. No, ello es una visión también negativa de las obras de misericordia. Hay más, hay mucho más, hay compromiso humano, no solamente eclesial, vivo y vivificante. Por eso hay que ser claros. Muchas veces nos quedamos racionalizando estos términos sin sentir y pensar con el corazón. Es allí donde viene el compromiso que nosotros tenemos. Y es gestar este acto, primero que nada. La misericordia no es solo una opción de la iglesia. Hay que saber y tener lo que decíamos y lo que decían en los ecos ayer, Natalia creo que era, de tener una apertura de mente para poder desacramentalizar y por lo tanto humanizar el concepto de misericordia. Y ello para nosotros nos lleva y nos compete en un reto. La misericordia para nosotros es el motor que nos mueve a propagar el evangelio, pero parte de un encuentro vivificante con Jesús. Y asimismo es la opción de Dios por la humanidad. Teniendo en cuenta estas tres, nos permitimos permear o contagiar por este síndrome o esta cadencia o el complejo de Cristóbal Colón. Es donde ya no existen fronteras, porque mi misericordia no se estanca en un vivir eclesial. Mi sentir misericordia no se queda en un sujeto racional. Mi aspecto de misericordia se abre a la humanidad, a todos, creyentes, no creyentes. Y es allí donde tengo la posibilidad de romper todas las fronteras e irme más allá para hermanarme con aquellos que pueden no tener rostro, que puedan no tener voz, pero me hermano con ellos porque mi compromiso es humano, no solo eclesial. Mi compromiso me lleva a moverme hacia cualquier otro sujeto de carne y hueso que quiera también dejarse misericordiar. Por ello, volvemos a ratificar, la misericordia es una opción humana y por lo tanto es una opción de iglesia. Ahora, podemos preguntarnos y cuestionarnos, bueno, pero ¿y por qué entonces es una opción de iglesia? Claro está, la iglesia, como bien está representada en esta imagen, tiene este sentido de barca. Y vamos allí, en una barca de la humanidad,
una barca que tiene una memoria de ruta, lo decía el padre Ricardo, en estos 21 siglos, y sigue en esa memoria de ruta, en esa memoria donde el Dios bíblico nos ratifica la vivencia de ella, nos ratifica de que su propósito va dirigido, o su propuesta salvífica, su reino, va hacia las víctimas, hacia aquellos olvidados. Ellos son su criterio. Ellos son su primer compromiso que gesta. Luego, allí mismo, viene la iglesia moviendo y generando una ruta humana y eclesial para que este sufrimiento, esta desgracia, se vaya reduciendo por medio de compromisos y quehaceres en torno a los sujetos que no tienen identidad, en torno a las víctimas. Por eso la iglesia adopta y hace propia este sentir de misericordia por aquellos que sufren, porque es a ellos a donde el Señor nos va a enviar. Es allí a donde tendremos también este Pentecostés. Vayan y hagan discípulos, pero el discípulo no es adoctrinar, es comprender la persona de Jesús en su vida, es reconocer cómo ese Dios bíblico siente esplagnisomai por aquella víctima o por aquel sujeto que no tiene voz. Así pues, la compasión necesita sí o sí de la memoria, porque solo aquellos que recuerdan, uno, de dónde vienen y no olvida aquel momento trágico de sufrimiento, nos permite comprometernos con la historia. Y aquí ya se va dando un poquito el tinte del por qué le añadimos o sigue conectada la misericordia social, porque es que no olvidamos, porque es que seguimos comprometidos con aquellos sufrientes. Y es allí donde también la humanidad traza su camino y a veces tan deshumanizada en esta crisis de humanidad que olvida su sentir misericordia por el otro. Y entonces empezamos a ponerle motes a otras personas, desechos humanos. Hoy en día y en nuestra localidad, en nuestra diócesis, nos encontramos niños ahí en un andén drogándose. Luego vemos la juventud, jóvenes obligados a portar armas, obligados a estar allí sentados o tomando armas en cuarteles. De igual manera, abuelos que no tienen la posibilidad de un cisben y simplemente van muriendo. Y todos ellos les decimos, no, desechos humanos. Y ante esta realidad tan trágica, hay ciertas instituciones y gobiernos que se atreven a decir, no, todo está bien, esta realidad sí está muy bien. Bueno, nosotros decimos, no, no está bien, porque nuestro principio es velar por ellos. Nuestro actuar es compadecernos de ellos. Y aquí surge una ruta muy importante que tuvo la Arquidiócesis de Bogotá en su debido momento. Este sínodo arquidiocesano que se dio por allí en 1989, terminó por allá en el 98, donde se daban ciertas críticas y ciertas conclusiones, que la iglesia camina paralela a la ciudad y que la buena nueva no da forma a la ciudad. Y ante esto, ante estas realidades que siguen siendo muy vigentes, la respuesta fue la parábola del buen samaritano. Y esta parábola nos dio una ruta, nos dio un norte, nos dio una especificidad, un horizonte, un pretexto por el cual trabajar. Esta parábola se volvió la ruta matriz y la especificidad de esta parábola es la compasión misericordia. Es el corazón bíblico que nos mueve a este compromiso. Una de las grandes características de la ciudad, de todas las ciudades en general, pero de esta Bogotá que vivimos, es el sufrimiento humano. Y es una constante que está presente. Dígaselo a los sacerdotes, cada rato son quejas, dolor, sufrimiento y gracias. Y uno está allí sanando heridos, y uno de igual manera herido, sanando.
porque partimos de ese principio, compasión, misericordia. Y se sigue ratificando hasta el día de hoy, 2023, y continuamos desarrollándolo con varios compromisos. Uno de estos es la opción propia que hizo la iglesia de Engativá. Esta iglesia de Engativá, yo coloqué, porque con Albertico cuadramos un poquito de dialogar en torno al oikos, casa. La casa de Engativá es la que acepta y se decide rotundamente a asumir propiamente la opción de la misericordia. Y en esta opción entramos en torno a la realidad territorial que vivimos. Suba, Engativá, Cota. Estos espacios tienen sentido, tienen vivencia, tienen historia, no son carentes de realidad. Esta es nuestra casa. Esta es la casa de Engativá. En esta casa también hay sujetos victimizados, pero sujetos que se van volviendo emergentes, que van tomando más voz, los urbanitas, los sujetos urbanos, los que van a pie, cada uno de nosotros. Ellos son los protagonistas que por medio de lenguaje, producciones simbólicas, arte, realidades, narraciones, nos expresan su sufrir. Pero aquí es lo particular que tiene nuestra iglesia. Volvemos a ese corazón bíblico de la misericordia. Volvemos a ese Rahamín, a ese Gesed, a ese esplagmizomai. Yo siento, yo te siento, y como te siento, me comprometo. Pero este compromiso mío tiene una implicación ética y social. Y esta forma de reconocer también me lleva a tener un lente o un cierto prisma con el cual veo la realidad. No es el prisma de decir, todo está bien, sí, todo está muy bien. No. Nos lleva al ser sujetos críticos, con voz profética, con la capacidad de denunciar y de reconocer a aquellos a quienes tenemos que reconocer y comprometernos. Pero ojo ahí, porque es ahí donde viene el reto que cada uno de nosotros tenemos. Y es que nosotros somos los protagonistas de esta casa. Cada uno de nosotros, en su casa, en su matrimonio, solteros, en sus disgustos, los sacerdotes, todos, somos los protagonistas en esta casa. Pero este protagonismo se funda en una palabra esencial: espiritualidad. No solo es en una epistemología. Nuestra epistemología lo funda nuestra espiritualidad. Por eso, todos estos años seguimos ahondando en la misericordia. El principio de misericordia es un dinamismo que nace del amor, que surge al yo interiorizar el sufrimiento ajeno, al yo poder interiorizar el sufrimiento de esta Engativá, al poder interiorizar el sufrimiento de esta Suba, al sufrimiento de nuestro municipio de Cota. Este sufrimiento de entrañas me lleva, por lo tanto, a tener una reacción en el momento histórico, a tener un compromiso en el aquí y en el ahora. Es un amor específico que nace ante el sufrimiento ajeno para erradicar su causa. No solamente para poner pañitos de agua tibia, no solamente para dar golpecitos en la espalda y decir, ánimo, todo está bien, sigue adelante. El fin es erradicar la causa. Y esto es lo complejo, y esto es lo que también nos tiene cada vez más desafiados como iglesia y como cristianos, porque siempre los pañitos de agua no son creíbles, y al no ser creíbles, se van desechando. Ese es el reto que va gestando en nosotros nuestro compromiso. Es allí donde también comprendemos: Jesús es el rostro de la misericordia divina. Jesús se hizo
totalmente semejante a sus hermanos, a cada uno de nosotros. Por lo tanto, todos sus actos traducen misericordia, aun cuando en la propia Sagrada Escritura o en los propios evangelios no estén calificados así. Es la salida de un amor de un Dios compasivo y misericordioso por aquellos que no tienen dignidad y darles dignidad, rostro, nombre, voz, erradicando así lo que lo que los sopesaba y no les permitía tener voz. De nuevo, erradicar. ¿Cómo entonces, en este espacio y en este movimiento que vamos gestando, comprendemos la misericordia social? Partimos de nuevo de lo que leíamos hace un momento en torno a la declaración del sínodo. La iglesia camina paralela a la ciudad. La buena nueva, el evangelio, no da forma a la ciudad. Teniendo en cuenta estas dos, surgió la necesidad de que la palabra se encarne en la ciudad. La palabra tome forma, tome acto, tome voz en la ciudad. Y otro término hebreo, davar, una palabra que acontece y se hace historia, que es acto, que es realidad. Eso es lo que queremos, un davar en Bogotá, un davar en Engativá, que la palabra tome forma y se haga historia, que se encarne, pero esa palabra solamente tiene compromiso si nosotros nos comprometemos con ella. De igual manera, partimos de un principio muy básico. El ser humano, cada uno de nosotros es un ser social, es un ser que está en constante relación, es un ser que crece es capaz de relacionarse con el otro. La base humana es este espacio y tiempo. No es solamente un acto especulativo de decir, oh sí, misericordia, qué bonito, Dios es amor, qué belleza el amor de Dios es tan maravilloso. Sí, bueno. Y el acto, el espacio, el tiempo, el encuentro, tu vivencia y tu forma de dar a conocer eso, ¿dónde lo realizas? Pues en medio de un espacio, en medio de un territorio que tú le das significado o le das significado, un territorio de misericordia o un territorio apático a la misma. Pero en ese espacio es tu decisión, es nuestra decisión. Y nuestro compromiso en esta diócesis es hacer de este territorio misericordia social, misericordia comprometida y hecha por nosotros. Es aquí donde también vamos gestando, por lo tanto, una forma al ser compromiso humano y nuestro compromiso, a eso le vamos apostando. Gestando este camino, encontramos una ruta, que es lo que tenemos nosotros, que es lo que vamos haciendo, nuestra gran meta, nuestro gran sueño, el resumen del plan PAS no es más. Vamos a ello, pero qué reto tan bárbaro, porque es que una ciudad que sienta splagnisomai es complicadísimo. Si aún nosotros tratando de interiorizarlo y comprendiendo cómo esta es nuestra espiritualidad, aún nos falta muchísimo tiempo. Y es allí donde también es importante lo que decía el padre Ricardo, la paciencia histórica. Pero la paciencia histórica también nos compromete a nosotros en el hoy. Y este hoy nos lleva a gestar estos paradigmas que son diferentes a los diversos planes pastorales que uno encuentra, a los diversos planes que uno puede leer y con quienes uno puede hablar. Nuestro plan es tan novedoso porque gesta eso. No es un pensar netamente eclesial, es un pensar humano. ¿Y el humano dónde se está moviendo? En la ecología, en la educación, en la política.
allí aplicamos esta misericordia social, allí salimos a ello. Somos una iglesia en constante movimiento, donde nuestra participación no se da solamente ad intra de la iglesia. Aquí nos reunimos, pero para formarnos, para aprender, para conocer, para seguir ahondando, pero nuestra participación de iglesia está allí afuera, en el debate social, en el debate fuera de estas cuatro paredes, en estos debates donde con espiritualidad, misericordia, logramos cambiar la sociedad, formando así, no gestando armas y violencia, sino diciendo, hey, alto, respetando, no siendo exigentes y intransigentes, de que es que usted no es creyente, entonces no le puedo escuchar. No, porque eres humano, te escucho aún más, porque tienes mucho que nutrir, tienes mucho que brindarme, y lo que tú me dices me da respuesta también al contexto donde yo me muevo. Me permite conocer más este contexto en donde yo estoy. Gestando esto y apuntándole a estas realidades, en nuestro plan también tenemos en la página, a ver qué es esta, 53, unos modelos de una pastoral de la misericordia. En la Vicaría de Espiritualidad y Cultura, en su tiempo, se iban ahondando uno a uno y desarrollando para ir comprendiendo este sentir y este ser de misericordia. Claro está, por tiempo y por realidad, pues no se pudo llegar a realizar todo. No obstante, son tareas pendientes que tenemos. Son tareas que hace falta ahondar y conocer más. Asumir este cambio de época, el trabajo en equipo, conocer el estatuto epistemológico. Se habla del plan, pero su base está en el estatuto. ¿Cuál es? Pensar los procesos, esa formación, desarrollar para poder de nuevo erradicar. Esto hace que nuestra misericordia sea social, se compromete por la humanidad. Esto hace que nuestro plan, nuestro sueño hacia la ciudad de la misericordia no sea un discurso ni un ideal, sino al contrario, sea un compromiso humano y un testimonio creíble dentro de la iglesia para la ciudad. No es solo para la iglesia, para la ciudad, para la Bogotá, para el país, para gestar armonía y un sentir realmente cristiano y humano por todos y para todos. Apostándole a eso, pues es el compromiso que cada uno de nosotros tenemos. Tener estas entrañas de Rajamín, comprometerme hacia el otro, sentir y vivir, pero teniendo en cuenta que este sentir y vivir es humano, no solo eclesial. Luego viene el eclesial, que me compromete a lo otro. Así que termino, ya van 29 minutos, apenitas. Muchas gracias por estos minuticos. Les agradezco su atención, amigos queridos, y ahí estamos caminando juntos hacia la tan anhelada ciudad de la misericordia. Muchísimas gracias a todos. No, muchísimas gracias a ti, Padre Andrés. El chat está en este momento muy activo. Ya están poniendo algunas conclusiones de este mensaje que nos ha traído el Padre Andrés. Hay agradecimientos, pero vamos a hacer un pequeño break y los voy a invitar. Bueno, aplausos. Por aquí Gina se está aplaudiendo, Padre Andrés. Pero vamos a hacer un pequeño break para hacer una síntesis pequeña cada una y cada uno. Vamos a tomarnos 30 segundos para escribir cuál es el mensaje central que nos ha llegado al corazón sobre la misericordia social. Yo ya tengo mi frase y ya saben, piensen en un 30 segundos cuál es el mensaje que les ha quedado de la misericordia social y al chat. Nos vamos a escribir, vamos a llenar el chat. Necesitamos tener esas conclusiones de ustedes. 30 segundos en silencio para que cada uno concluya qué es para usted y qué le ha quedado en su corazón, en su mente sobre la misericordia social.
Por aquí ya empiezan nuestras conclusiones de esta segunda parte de nuestra clase. Misericordia social es el rostro de Jesús, divina misericordia, es dabar, palabra, sentir, pensar, se hace a través de la persona, es el corazón de la espiritualidad, es necesario mi compromiso en la realidad y en mis hermanos es un compromiso humano. Les quedó la palabra rajamín, es decir, dolor de útero. Algunas y algunos, bueno, algunas, porque el dolor del útero es femenino, pero si quieren los hombres, es el dolor que sentimos en las tripas, en las entrañas. Bueno, muy bien. Sigan poniendo sus mensajes en el chat porque llegamos al tercer momento de nuestra clase. Vámonos a discernir la vida. Recuerden que discernir es preguntarnos qué nos está pidiendo el Señor en esta noche. Es empezar a decantar, pasar por el sedazo de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, en eso que Dios nos está pidiendo. Eso es discernir. Y para ello en esta noche les traigo una propuesta. 3 parábolas conocidísimas, las parábolas de la misericordia. Una parábola, la primera de ellas, es la de la oveja perdida. 100 ovejas, una oveja que se pierde. Y uno se pregunta, ¿cómo arriesga 100 ovejas por uno? Segunda parábola, la dracma perdida. Una mujer que acuciosamente guarda todo aquello que necesita para administrar su casa, su oikos, como nos lo decía el padre Andrés. Y se le pierde una dracma de 10. Y uno dice, no, pues fácilmente una mujer con ese principio de administración que tiene casi que natural, con 9 distribuye. No, esta mujer revuelca la casa, hace todo lo posible por conseguir esa moneda que ha perdido. Pero hay una tercera parábola, que es la parábola del hijo pródigo. Y en esta Lucas pone todo su ser, toda su comprensión y toda la sabiduría que va concentrando en el Evangelio para decir que la misericordia es desbordante. ¿Por quién? No por la oveja, no por la dracma, sino por el hijo pródigo, el hijo querido, el ser humano. Escuchemos con atención este texto. Jesús dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Él les repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió con todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país que le envió a sus fincas a apacentar puercos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Y entrando en sí mismo, dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Yo no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo, Padre, pequé contra el cielo y ante ti.
yo no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, traigan a prisa el mejor vestido y vístanle, pónganle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Palabra de Dios. No, María C. Falta la segunda parte. Falta la segunda parte del texto. Ok. Ya pasamos la trama, ahora vamos a ver el desenlace bellísimo de este texto. Traigan el novillo cebado, mátenlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le suplicaba, pero él replicó a su padre, hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Muchas gracias, María C., por la lectura de este bellísimo relato del Evangelio de Lucas, parábola de la misericordia, que nos lleva a pensar en la opción de la misericordia social. Y nos lleva a pensar en la opción de la misericordia social por un simple hecho. La misericordia de ese rajamín que nos estaba hablando el padre Andrés, que tiene una connotación también de fidelidad, de compasión, de tocar el corazón, nos lleva a entender 5 gestos bellísimos en la parábola por parte del Padre Misericordioso. Primer gesto, traigan a prisa el vestido y vístanle. Bíblicamente, ponerse el vestido es devolverle otra vez el honor perdido, el honor malgastado, el honor que esta persona había desperdiciado. Pero la misericordia no se queda allí. Las parábolas son bellísimas porque en el tema que están proponiendo nos llevan a entender que no hay un límite, sino que hay que correr el límite. Y el segundo gesto es uno de los gestos más dicientes de la parábola. Dice Lucas que el padre tan pronto ve a ese hijo, no solamente lo viste, le devuelve el honor, sino que le dice, pónganle un anillo en su mano. Poner el anillo, miren el anillo mío. Mi anillo me lo puso mi esposa en mi matrimonio como un signo de entrega, de fidelidad. Pero también, bíblicamente, es un signo de la alianza. El Padre, en la misericordia, vuelve a hacer alianza con su Hijo. Y hacer alianza es unirlo. Lo vuelve a unir a su rajamín. Lo vuelve a unir a sus entrañas, a su ser, a sus tripas de Padre. Ponerle el anillo es, una vez recobrado el honor, me vuelvo a unir a ti y me comprometo contigo. Misericordia social. La misericordia pasa el límite y va a lo social porque no es una misericordia, no es una automisericordia, sino que el Padre se misericordia aliándose con el Hijo.
3, le dice, pónganle unas sandalias en los pies. La sandalia en los pies es volverle a dar una nueva vida, un nuevo camino. Gracias, Jairo, por subrayar los acentos de lo que estoy diciendo. Ponerle sandalia en los pies es decirle, el camino que tenías no era tu camino. Te pongo sandalias para que emprendas un nuevo camino y busques un nuevo horizonte. La misericordia social nos lleva a buscar juntos y juntas un nuevo camino. Un camino que vamos haciendo juntos, que vamos construyendo. Miren la insistencia desde el primer momento en que empezamos a hablar de la misericordia social en esta clase. Y es que es una misericordia con los otros, para hacer camino. Bien lo decía el padre Andrés, nuestra diócesis nace de un camino sinodal en el siglo pasado, a finales del siglo pasado. Pero ese camino no es otra cosa que haberle puesto sandalias a una iglesia particular como es Engativá para que haga un nuevo camino. Es la manera en cómo Dios se ha manifestado misericordioso con nosotros. Pero no bastando allí, miren que la misericordia va más allá. Dice el Padre, ya lo había vestido, devuelto el honor. Le había puesto un anillo, de nuevo recobró la alianza, renovó la alianza. Le pone sandalias y le dice, camina, arranca un nuevo camino, inicia una nueva vida, pero no basta allí. Le da la orden a sus siervos, traigan el novillo cebado, mátenlo y comamos. Es decir, miren la connotación social, bíblicamente, el comer, la comensalía, es muy importante en la Biblia porque es la manera en cómo yo presento en mi casa lo mejor que tengo para estar con los otros. Es decir, el signo de el novillo, y no cualquier novillo, el novillo cebado, es una manera de decirle lo mejor que tengo, te lo doy. La misericordia es dar lo mejor. Y cuando nuestro plan pastoral habla de la misericordia social es todo lo mejor que tenemos por hacer y por dar para poder construir en nuestra diócesis y hacer de nuestra diócesis una diócesis que encarna la misericordia en la vida, en la historia, en el rajamín, en la historia y en los sentidos de quienes caminamos juntos. Y finalmente, el quinto gesto de misericordia. La misericordia social nos impulsa a celebrar la fiesta, a vivir en torno a la fiesta. Al celebrar es hacer gozosa nuestra existencia, pero no personal, sino celebremos con los otros. Y allí la dimensión sacramental es muy importante para nosotros. Hacer vida la Eucaristía es llevarnos al Señor en la vida para poder construir con el otro en la comunidad eso que nos llevamos en el sagrario de nuestra existencia. La misericordia, por tanto, es una experiencia que se convierte en un modo de ser iglesia y que nos involucra a todas y a todos. El llamado en esta noche de parte del Señor en este discernimiento es que hagamos de la misericordia social un modo de ser iglesia, en donde nos sintamos, modo de ser, nos sintamos todas y todos implicados a construir con la otra y con el otro una iglesia de la misericordia. Antes de ir a nuestro último momento de la noche, le damos la bienvenida a nuestro obispo, Monseñor Francisco. Ya está presente en medio de nosotros.
Así es que quiero darle la palabra a él antes de el momento final, que es una tarea que vamos a dejar para mañana. Monseñor, muy buenas noches. Bienvenido Muy a buenas noches a todos clase. los participantes. Muchísimas gracias. Anoche porque no pude entrar y hoy porque desafortunadamente para ustedes no, sino para mí, el no poder conversar con ustedes porque me llegó una visita, otro obispo que venía del Perú. Ya quizás algunos de los participantes conocieron el que vino al comienzo de la semana anterior. He tenido la alegría de encontrarme con algunos señores obispos interesados también en conocer un poco la diócesis e interesados en conocer particularmente el plan pastoral. Bondadosamente Consuelo, María Consuelo y Kevin atendieron al señor obispo de Puno en el sector sur, cerca a Bolivia, en el Perú, que la semana pasada vino. Les agradezco mucho porque el señor obispo me escribió diciendo también que les diera a ustedes las gracias y para no olvidarme, de una vez lo hago aquí públicamente. Estaba impresionado muy positivamente con nuestro plan pastoral. Así es de que gracias a quienes con delicadeza y con mucho empeño siguen trabajando. Y yo quisiera solamente subrayar un elemento que me parece muy importante y es precisamente la apertura que tiene nuestro plan pastoral hacia una creatividad permanente. Todos los elementos nos dan la posibilidad de mirar desde esa perspectiva. Yo quiero subrayar ese elemento y mañana quizás participo con un poco más de tiempo. Por hoy simplemente subrayar ese elemento. Es esa la razón por la cual pues tenemos estos mini cursos de pastoral, porque nosotros todos tenemos que entender que la gracia de Dios nos da la posibilidad de entender que el Espíritu que se hace presente para con nosotros nos ofrece la posibilidad de una creatividad permanente. Esa creatividad propia del Espíritu, esa creatividad que no solamente es repetitiva, sino que es creativa y creativa permanentemente. Yo quisiera también, o quiero de corazón realmente agradecerles a ustedes porque esta participación en estos pequeños cursos nos muestran esa posibilidad de la que estoy hablando. Es el Espíritu de Dios, creador, el que está acompañando permanentemente nuestra vida diocesana, pero en particular en el plan mismo de pastoral, porque se ha puesto ese énfasis en todos los elementos y precisamente desde nuestro compromiso, esa apertura del corazón al Espíritu de Dios en su dimensión que es esa del ser creador, permanentemente creador, nos permite a nosotros entender que tiene que darse en todos los ámbitos y en todos los campos de nuestro plan, pero ante todo en nuestro propio espíritu. Es el Espíritu de Dios el que debe llenar el espíritu con el que fuimos hechos, con el que fuimos creados. Una creatividad que no es repito, una repetición de cosas, sino el dejarnos sorprender permanentemente del Espíritu de Dios, que algo nos dice nuevo todos los días. Muchas gracias y a todos una bendición. Gracias, Monseñor, por estar aquí. El chat está, mejor dicho, si puede verlo, porque le mandan muchos saludos, le mandan bendiciones, lo encomiendan en sus oraciones. La verdad, la comunidad está muy alegre de verlo. En este momento estamos conectados 508 personas, 508 conectados, pero algunos están en pareja, algunos están ahí como en la comunidad, así es que somos más de 500 personas que de nuestra diócesis estamos siguiendo esta formación.
Monseñor, no se vaya a ir, por favor, porque ya nos quedan 5 minuticos. Voy a ir al último momento y nos regala, por favor, su bendición para cerrar la clase, si es tan amable. Bueno, muy bien. Entonces, vámonos al momento de celebrar la vida. Último momento de nuestra clase en el día de hoy, en el que hemos trabajado la teología de nuestra misericordia social. Es decir, hemos visto cómo Dios nos ha venido llamando a través de su Hijo Jesús a vivir la misericordia en relación con las otras y con los otros. Por eso, recordemos que celebrar es acoger la experiencia de Dios en nuestra vida de manera gozosa. Eso es celebrar. Esa no es una frase, esa frase de pronto no la encuentran en ningún diccionario teológico, es una frase personal. Modestia aparte, pero ¿por qué quiero regalarles esta frase para esta noche? Porque el ejercicio que quiero hacer de celebrar la vida en esta noche es un ejercicio de revisar gozosamente la acción misericordiosa de Dios en nosotros. Es que ustedes, cada uno haga un ejercicio y se responda esta pregunta. ¿Qué gesto de misericordia social estoy dispuesta hoy a practicar en mi vida pastoral? No me tienen que responder ya. La respuesta la van a traer mañana, porque el primer ejercicio que vamos a hacer de partir de la vida es con las respuestas que ustedes trabajen de hoy a mañana de esta pregunta. Miren que ayer les dejé una tarea. La tarea de ayer era empezar a familiarizarnos con el texto del plan pastoral. Para mañana, cada uno va a responder esa pregunta. Les voy a dar 3 pistas para responder la pregunta. Es decir, cada uno de ustedes empiece a responder qué gesto hoy quisiera hacer de misericordia social. Miren lo que nos presentó el padre Ricardo junto a Luis Enrique, lo que escuchamos del padre Andrés, lo que tenemos en nuestra parroquia, de cómo vemos que nuestra parroquia encarna la misericordia social. Pero es pensar hoy yo, ¿cuál es mi compromiso? ¿Cuál es mi compromiso como Wilma Roldán? ¿Cuál es mi gesto de misericordia social? Y van a responderlo de la siguiente manera. ¿Qué gesto? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Y para qué lo van a hacer? Es decir, cojan la respuesta que ustedes quieren y articulen la respuesta en estas 3 frases. Usted coge la pregunta, ya tiene su respuesta. Mi gesto de misericordia social es seguir trabajando en mi acción pastoral de una manera más desprendida. Por ejemplo, es un gesto. Entonces, usted escribe, ¿qué gesto va a hacer? Desprenderme y responder de una manera más generosa el compromiso que tengo. Después, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo lo haré? Eso lo voy a hacer, pues, empezando en mi casa, dedicándole más tiempo a mi esposa, dedicándole más tiempo a mi esposo, a mis hijos, este fin de semana cocinándoles algo de lo que les gusta a ellos con amor para que sientan un gesto de misericordia que tengo allí. Y 3, ¿para qué lo haré? ¿Para qué hacer ese gesto? Ese gesto lo quiero hacer para conectarme de nuevo con el rajamín, con las entrañas, con el amor que me surge de darle a los demás lo mejor que tengo. Otra persona puede decir, uy, yo este fin de semana quiero visitar a un enfermo. Ese es mi gesto. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a ir, voy a preguntarle a un ministro de la comunión que si me deja acompañarlo a ir a orar por un enfermo. ¿Para qué lo haré? Para sentir esa conexión con aquella persona que está pasando por un momento de dolor y para orar por ella y para sentir que estoy dando lo mejor de mí para esa persona. Traen la tarea para mañana, responden la pregunta por medio de estas 3 subpreguntas y mañana, para iniciar la vida, el primer ejercicio que haremos es un ejercicio en grupos en donde vamos a socializar la tarea.
Así es que mañana todos juiciosos, juiciosas con su tarea para poder hacer el primer ejercicio de partir de la vida. Monseñor, regálenos por favor su bendición para irnos a dormir en paz. Muchas gracias. Yo quisiera subrayar que ante la tarea que usted nos dejó anoche, me puse en la oración de la mañana a preguntarme qué haría yo en este día. Y el Señor me inspiró que no fuera tan complicado, que buscara simplemente en las obras de misericordia, cualquiera de ellas, que la Madre Iglesia a través de esas obras de misericordia nos deja los mejores gestos que podamos nosotros reencontrar, tanto en las que llama la Iglesia corporales como espirituales. Y de ahí que realmente quiero agradecerle a usted y a todos los que participan. Si supiéramos nosotros la riqueza que nos da la Iglesia misma en sus consejos, seguramente estaríamos mucho más entusiastas. Pero sé que todas estas reflexiones nos van a hacer amar mucho más a nuestra Iglesia, esa Iglesia que está aquí en medio de nosotros, en el hermano que nos acompaña, en la familia que nos acompaña y en el sacerdote que nos acompaña, en ese párroco, en esa persona que entrega su vida en una dimensión particular en la riqueza de amor que Él nos tiene cuando quiere especialmente entregar su vida como gesto también de la misericordia del Padre. Desde esa perspectiva, entonces, quiero que llegue mi bendición episcopal como una manera de decirles a todos, la Iglesia los ama, la Iglesia tiene en su riqueza, en su arca de gracias de Dios, tiene precisamente la riqueza de la gracia que no se repite, sino que se enriquece, para repetirlo de alguna forma, todos los días y en cada momento. Entonces, que esa bendición misericordiosa de Dios, Padre e Hijo y Espíritu Santo, los acompañe siempre. Mañana nos encontramos nuevamente. Gracias. Gracias, Monseñor. Nos vemos mañana a las 7 en punto en esta misma aula por el mismo link y con toda la disposición para ahondar sobre las dos opciones misioneras que son acción educativa y acción política, que son las que nos van a seguir impulsando a caminar en Iglesia diocesana durante este año. Una feliz y bendecida noche, Monseñor. Gracias por su presencia. Nos vemos mañana. Gracias a todas y todos.